El primer caso que vimos es el factor común. Por ejemplo, vamos a ver un polinomio como para recordar un poco cómo se resolvía. Acá en el ejemplo que yo les escribo es 6x a la quinta menos 4x a la séptima más 2x al cubo. ¿Qué es lo que había que hacer en este caso? Es ver que en cada término se repita el mismo elemento. En este caso, la letra X, puede haber una o más letras, y ver qué números se repiten. Acá tenemos el 6, que puede transformarse en 2 por 3, el 4, que puede transformarse en 2 por 2, y en el último término tenemos al 2, que es el que vamos a tomar como factor común. Y en las letras, siempre la que se repite tiene que aparecer al menor exponente, que es el que aparece en el ejercicio. En este caso tenemos a la quinta, a la séptima y al cubo, entonces el menor exponente es el 3. Como factor común entonces vamos a elegir el 2 entre los números, y x al menor exponente dijimos que está al cubo. Eso va a ser nuestro factor común. Entonces ahora copiamos cada término dentro del paréntesis habiendo sacado ese factor común. Al 6, por ejemplo, en el primer término, que era 2 por 3, el 2 ya lo usamos, entonces solamente ponemos el 3, y x, que está a la quinta, ya usamos 3 en el exponente, entonces ponemos x al cuadrado. Menos, porque está el signo menos. El 4, que se había transformado en 2 por 2, un 2 ya usamos, ponemos el otro 2. X a la séptima, ya usamos 3 acá, ponemos x a la cuarta. Más el 2 ya usamos ahí, x cubo ya usamos ahí. ¿Qué quedaba acá? No quedaba 0, quedaba siempre 1. ¿Sí? ¿Está entendido hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bien. Con eso termina el primer caso de factoreo. Es solamente eso. Elegir el factor común y hacer lo que hice ahí. El segundo caso, que es factor común en grupos, es cuando no hay un único elemento que se repite en todos los términos. Ni letras ni números. Pero aparecen letras que se repiten en varios términos y números que se repiten en varios términos. Por eso dice sacar factor común en grupos. De todos los términos se hacen grupitos que comparten elementos. Por ejemplo, en el polinomio que estoy escribiendo acá, en este ejemplo. Fíjense que tenemos 6, 11, 3 y 22. Y las letras tenemos un montón de letras. Todas distintas prácticamente. Pero ¿qué pasa? Como no hay una letra que se repita en todo, miramos si hay letras que aparecen en más de un término. Entonces, vemos en los 4 términos que tenemos acá la letra A y acá la letra A. Lo mismo pasa con la letra P acá y acá en el último término. Y en los números 6, 11, 3 y 22, el 6 podemos transformarlo para que se relacione con el 3 en 2 por 3. Y el 11 con el 22, al 22 lo podemos transformar en 2 por 11. Si tienen alguna duda, me avisan, ¿eh? ¿Hasta ahora va bien? Sí. Bien. Entonces, vamos a sacar factor común entre los términos, aplicando el método anterior, entre los términos que comparten elementos. Entre estos dos términos y después entre estos otros dos. Los primeros dos términos, o sea, el primer término y el tercer término, tienen en común el 3 y la letra
A, que el menor exponente con el que aparece es el 3. Entonces lo ponemos acá como factor común. Y entre paréntesis quedaría el 3, ya se usó ahí, quedaría el 2, la m, que no se usó, y de la a a la quinta, 3 ya se usaron, entonces queda 2. Más el 3, que ya se usó ahí, a al cubo ya se usó ahí, quedaría solo r al cuadrado. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Con eso se cumple entre los dos términos el factor común. Ahora unimos con el signo más para hacer lo mismo con los otros dos términos. Dijimos factor común entre los números el 11. Y la letra que se repite en este caso es la letra P, que aparece como menor exponente. Acá está el 7 y acá está el 4, aparece elevada a la 4, a la cuarta. Entonces del primer término tenemos el signo menos primero porque es negativo, el 11 ya se usó, y de P a la séptima ya usamos 4, entonces queda P al cubo, y X a la cuarta que no se usó. Más del 2 por 11, que era el 22, el 11 se usó, quedaría el 2, P a la cuarta ya se usó, y faltaría S al cubo. Y con eso se termina la aplicación de este caso de factoreo. ¿Hasta ahí está entendido? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí. muy bien. Vamos a ver ahora el tercer caso, que es el último que vimos el lunes. El tercer caso dijimos que se llama trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué se llama trinomio? ¿Quién me puede contestar? Porque ya más de un término. Porque siempre tiene tres. Muy bien. Trinomio siempre quiere decir tres términos. Si ven un ejercicio que no tiene tres términos, directamente ya van a saber que este caso no se puede aplicar. Siempre para poder aplicar este caso tiene que tener tres términos el ejercicio que se enfrenta a ustedes, digamos. Y la parte de cuadrado perfecto es porque dos de esos tres términos, generalmente los dos extremos, tienen que estar al cuadrado. Si no tiene tres términos no se puede aplicar. Y si no están al cuadrado dos de esos tres términos tampoco. Siempre va a tener la forma un término a al cuadrado más o menos una multiplicación de 2 por a por b más otro término b al cuadrado. Y ustedes tienen que poner como resultado el término a más o menos el término b, todo elevado al cuadrado. Este más o menos dependerá del signo que tengan acá. Vamos a plantearlo con un ejemplo como para que lo entiendan. Por ejemplo, 36 x a la cuarta más 48x cuadrado m al cubo más 16m a la sexta. Fíjense que tiene tres términos. ¿Y cómo saben ustedes
¿Cuál es el término que está elevado al cuadrado acá? Porque ustedes tienen que encontrar a al cuadrado y b al cuadrado. ¿Cómo saben cuáles son los términos que están elevados al cuadrado? ¿Tienen idea o no? Porque tiene el 2. ¿Cuál tiene 2? No, Este porque tiene el exponente número, 2. Cheque. Ustedes tienen que porque encontrar... el para- número que tenemos ahí se multiplica por 2. Dale, vámonos. Porque está elevado. Sí. ¿Cómo saben ustedes si el 36, el 48 y el 16, cuál de esos números ya está elevado al cuadrado? Porque ustedes lo que tienen que encontrar es A y B. 48. 16. 48 al cuadrado. Bueno, les voy a decir algo. Primero se tienen que saber bien las tablas de multiplicar. ¿Qué número al cuadrado nos da 36? O sea, ¿qué número multiplicado 2 veces nos da 36? 6. Muy bien. Entonces 36 puede ser el cuadrado de 6. Ese ahí ya hay una pista. ¿Qué número al cuadrado nos da 48? 8. 7. No, ni 8 ni 7. 7 por 7, 49. Y 8 por 8, 64. Se fue más todavía. 6. 6 por 6 dijimos que era 36. Ningún Ve. número elevado al cuadrado, ningún número entero elevado al cuadrado da 48. Porque 48 tiene una raíz cuadrada que es con coma, no es ningún número entero. Y el 16, ¿qué número multiplicado 2 veces da 16? 8. No, ese es 8 Cuatro. más 8. 4. 4 al cuadrado nos da 16. Si no se dan cuenta de esto, de los números, porque por ahí acá les aparece algún número que por casualidad también tenga raíz cuadrada, entonces los números no le van a ayudar demasiado, miran las letras, los exponentes. Nunca en un término que está al cuadrado puede aparecer un exponente impar. ¿Dónde aparece un exponente impar acá? En el 48. Bien, acá m está al cubo. Entonces, nunca este término puede estar al cuadrado, porque cuando ustedes suman dos números iguales, siempre les da un número par, aunque los dos números sean impares. Si yo sumo 3 más 3, me da 6. Si yo sumo 1 más 1, me da 2. Siempre sumando números impares, me da un número par. Entonces, este término no puede ser el que esté al cuadrado. Ahí ya se descarta esto y queda con que esto es a al cuadrado y esto es b al cuadrado. ¿Sí? ¿Entendieron o no? Sí. Bueno. Una vez que determinan cuál es a al cuadrado y cuál es b al cuadrado, este dijimos que era 2ab, tienen que hallar cuánto vale a y cuánto vale b para poder plantear esta formulita. Entonces el primer término es a al cuadrado, que es 36 x a la cuarta. El tercer término es b al cuadrado, que es 16 m a la sexta. Bien. ¿Cuánto vale entonces ahora a? Si a al cuadrado es 36x a la cuarta, ¿cuánto vale a? ¿Cuál me dijeron que era el cuadrado 36? Seis. ¿De qué número? De 6. 6. ¿Y x a la cuarta cómo quedaría? Si al cuadrado es x a la cuarta. X al cuadrado. Muy bien. ¿Cómo se hace eso? Simplemente se divide por la mitad del exponente.
El 4 queda en 2. Entonces, A va a quedar, tenemos que hallar A y B para la fórmula. A va a quedar 6 x al cuadrado. Y B, ¿qué número me dijeron que al cuadrado daba 16? 4. Muy bien. Entonces B va a quedar 4. Y M, que está a la sexta, ¿cuál es la mitad de 6? 3. Entonces queda 4m al cubo. Ahí tienen A y B. Pero todavía no saben si aplicar este término o no, este caso de factoreo o no, porque todavía tienen que resolver esta parte de la fórmula. 2 por A por B. Si aplicando esta fórmula en A y B que habían obtenido coincide con este término, entonces ahí sí pueden plantear este resultado. Vamos a ver si coincide. Si no, no se puede hacer. Tiene que coincidir este término con el que tienen ustedes. A ver, vamos a resolver. 2 por A por B es lo que tienen que hacer. Entonces ahí reemplazan 2 por A, que era 6x cuadrado. ¿Ven bien el video o no? Sí. Por B, que es 4x al cubo. Y ahí hacen 2 por 6, 12, por 4, 48, x cuadrado y m al cubo. Y ahí se fijan si coincide con el término que tienen ustedes en el medio. ¿Coincide o no? Sí. 48x cuadrado, m al cubo. Si no llegara a coincidir, no se puede aplicar. Como coincide, solamente tienen que armar la fórmula. La fórmula es A, que es 6x cuadrado, B, que es 4m al cubo, todo eso elevado al cuadrado. ¿Y qué signo va a ir ahí? Se El fijan más. en ese signo. Entonces, más. Muy bien. Y ahí termina el caso, el tercer caso de factoreo. Siempre se hace de la misma manera. Descubren cuál es A al cuadrado, B al cuadrado, hallan A y B, y ahí arman después el término 2AB para ver si coincide. ¿Hasta ahí alguna duda? Si no coincide, ya saben que no se puede aplicar el caso. Siempre tiene que coincidir. ¿Alguna duda hasta ahí? No. ¿No? No. Muy bien. Si tienen duda, no hay problema. Volvemos atrás. Seguimos entonces. Cuarto caso de factoreo, que ya no va a ser trinomio cuadrado perfecto. Vamos a ver el nombre ahora. Y ustedes me van a explicar por qué se llama así. El cuarto caso se llama cuatrinomio cubo perfecto. ¿Por qué cuatrinomio? Tiene 4 términos. Muy bien. Cuatrinomio quiere decir 4 términos. Cuatrinomio, 4 términos. Es decir que si están frente a un ejercicio que no tiene 4 términos, o que tiene más de 4 o menos de 4, no pueden aplicar este caso. Y cubo perfecto es porque tiene que cumplir ciertas condiciones.
Así como vimos el caso anterior que era cuadrado perfecto, este es cubo perfecto. Van a ver que es un poco más complicado, pero también es hallar los términos a y b. El primer término es a al cubo más menos 3 por a al cuadrado por b más 3 por a por b al cuadrado más o menos b al cubo. Siempre va a tener esta forma, 4 términos. Y ustedes tienen que lograr armar a más o menos b todo elevado al cubo. ¿Por qué más o menos? Tienen que mirar en este signo si es positivo o negativo. Entonces vamos a ver un ejemplo como para que les quede más claro, porque es un tema bastante complicado de entender de entrada, pero se aplica una forma de resolver muy parecida al caso anterior. Tienen que descubrir cuál está al cubo, a y b al cubo, de ahí determinar cuánto vale a y cuánto vale b, y armar los otros dos términos, como armamos el 2ab en el caso anterior, en este tienen que armar el 3a al cuadrado b, y armar después el 3ab al cuadrado, y tienen que coincidir. Van a ver cómo se arma. Bueno, tenemos este ejemplo, 343 más 147x más 21x cuadrado más x cubo. Acá hay que determinar cuál es a al cubo y cuál es b al cubo. Para eso, fíjense que tenemos como ayuda las letras. Una letra para estar al cubo tiene que estar por lo menos elevada al cubo, ¿no es cierto? A un exponente que sea al cubo o más grande. Fíjense que acá no hay una letra, acá hay una letra que no está al cubo, acá hay otra letra que no está al cubo, y acá sí aparece la letra elevada al cubo. Fíjense acá que aparece x, x cuadrado y x cubo. Es claramente que la x cubo es el término que está elevado al cubo. Estos dos no, porque los exponentes de la letra no llegan ni siquiera a estar elevado al cubo. Si esto está elevado al cubo y estos dos no, quiere decir que este término, que es un número solo, tiene una raíz cúbica exacta. ¿Sí? Hay un número que cuando está elevado al cubo nos da 343. Eso lo pueden hacer con calculadora si quieren. La raíz cúbica de 343 les va a dar de resultado 7. El 7 elevado al cubo es 343. Por eso yo les dije que la calculadora por ahí no es tan necesaria, pero va a haber ejercicios que van a tener que usarla. Entonces, una vez que determinamos cuál está al cubo, vamos a hacer lo mismo que el caso anterior. Este sería a al cubo, que es 343. Y este sería b al cubo, que es x al cubo. La raíz cúbica, les dije, de 343 da como resultado 7. Así que si a al cubo es 343, a es 7. Si b al cubo es x al cubo, ¿cuánto vale b? B al cubo es x al cubo. Entonces b, ¿cuánto vale? X. Muy bien. X. Perfecto, porque al elevar al cubo también se eleva al cubo x. Entonces ahí ya determinamos a y b para reemplazar en la fórmula, pero todavía no sabemos si estos dos términos van a coincidir con esos dos términos. Vamos a tener que armarlos.
Armamos el primer término. 3a al cuadrado b. Eso tenemos que armar. Entonces, 3 por a, que es 7 al cuadrado, por b, que es x. Quedaría 3 por 7 al cuadrado, que es 7 por 7, 49, por x. Si ustedes hacen 3 por 49 en la calculadora, les va a dar 147 x. Y vemos que este término coincide con este término. Entonces, hasta ahora, aparentemente es este caso de factoreo. Vamos a plantear el otro término, el que falta. 3a por b al cuadrado. Entonces, 3 por a, que es 7, por b al cuadrado, que es x al cuadrado. 3 por 7 es 21. Entonces 21 x al cuadrado. Y vemos que también coincide con el término que faltaba verificar. ¿Entendieron hasta ahí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces ahí se aseguran de que es el cuarto caso de factoreo y pueden armar el resultado final. El resultado va a ser a, que dijimos que era 7, b, que dijimos que era x, y va a ser positivo porque acuérdense, depende de ese signo, del último signo. Todo elevado al cubo. Y ahí terminaría este caso de factoreo. ¿Qué les pareció? ¿Muy difícil o no? No, ¿No? más o menos. Más o menos. Bueno, esto Sí. es práctica y tienen la suerte de que prácticamente este caso no se ve. No hay muchos ejercicios de este caso. Hay muchos ejercicios del caso anterior, del tercer caso, pero de este caso prácticamente no. ¿Seguimos? Sí. Bien. Acuérdense que para armar todo lo que es a más b al cubo, siempre tienen que coincidir los dos términos del medio cuando ustedes calculen, porque si no, no se puede aplicar el caso directamente. No lo aplican. Entonces, así termina el cuatrinomio cubo perfecto, que es el caso que no creo que veamos. Vamos al quinto caso. Este es uno de los más fáciles. El quinto caso se llama diferencia de cuadrados. En matemáticas, ¿a qué se le llama diferencia? ¿Qué es una diferencia? ¿Quién me puede definir qué es una diferencia? ¿Que no son iguales? Bien, eso es en general, que son diferentes quiere decir que no son iguales. En matemáticas, cuando hablamos de diferencia, siempre nos referimos a una resta. Cuando hablamos de diferencia matemática es restar dos términos. Y en este caso de factoreo es una resta de dos términos que están al cuadrado. ¿Sí? Entonces siempre va a tener, por ejemplo, 64 m a la octava. A ver, no, le voy a poner la forma general para que lo vean mejor. Van a tener un término al cuadrado restado
a otro término al cuadrado. Y lo que tiene que plantear es la suma de los dos multiplicado por la resta de los dos. ¿Sí? Va a hacer así el ejercicio y tienen que llegar a ese resultado. Vamos ahora sí a un ejemplo para que vean que es muy fácil. 64 m a la octava menos 36 p a la cuarta. Fíjense que siempre, ya el nombre lo dice, diferencia o resta de cuadrados. Si ustedes no se encuentran con una resta de dos términos, directamente este caso ni lo miren, porque siempre tiene que tener la forma de una resta. ¿Sí? Entonces, el primer término tiene que ser a al cuadrado y el segundo término b al cuadrado. Siempre restado. Y hacemos lo mismo que en los casos anteriores. Planteamos cuánto vale a al cuadrado y cuánto vale b al cuadrado y hallamos cuánto vale a y cuánto vale b para plantear la fórmula como resultado. Fíjense, los exponentes tienen que ser pares, como dijimos hoy, para que estén elevados al cuadrado. Y los números tienen que ser cuadrados perfectos de dos números enteros. Recién ahí podemos aplicar este caso. Vamos a ver. A al cuadrado, entonces es 64 m a la octava. B al cuadrado es 36 p a la cuarta. Entonces, ¿cuánto vale a? 64. 64 es a al cuadrado. ¿Qué número al cuadrado nos da 64? ¿Hay un número que multiplicado dos veces nos dé 64? 8. Muy bien, el 8. ¿Y qué número al cuadrado nos da 36? 6. Muy bien. Entonces, A y B van a ser esos numeritos con las letras, acuérdense, elevadas a la mitad de los exponentes. Entonces, A va a ser 8, M a la mitad de 8, que es a la cuarta, y B va a ser 6, P al cuadrado. ¿Sí? Ahí ya hallaron A y B. Y no tienen que hacer ninguna otra verificación. Directamente arman la fórmula. A, que es 8m a la cuarta, más B, que es 6b al cuadrado, multiplicado a otra vez A, que es 8m a la cuarta, menos B, que es 6p al cuadrado. Y ahí termina este caso. ¿Entendieron? Sí. ¿Sí? ¿Difícil, fácil? Fácil. Este generalmente aparece mucho en los ejercicios, pero como es un caso que siempre se resuelve de la misma forma, no les resulta muy complicado. Y finalmente vamos a ver el último caso, el sexto caso de factoreo. Hay más casos de factoreo, pero nosotros vemos los que más se usan. El sexto caso, que lleva el apellido del matemático. Todos los matemáticos son medio locos. Lleva el apellido del matemático que descubrió
esta característica matemática se llama regla de Ruffini. Ruffini es el matemático que descubrió esto. Y se aplica únicamente cuando hay una división entre un polinomio muy complicado. Fíjense acá, un polinomio muy largo, o más de 2 términos o más de 3 términos, dividido a x restando o sumando a un número. Fíjense la forma que tiene. Es un polinomio dividido, un binomio sería, pues son 2 términos, donde el primer término siempre es x, que está sumando o restando a un número. ¿Qué es lo primero que hay que hacer antes de aplicar la regla de Ruffini? Hay que ordenar y completar el polinomio. Fíjense cuál es el mayor exponente que aparece en el polinomio acá de la x. 4. 4. Aparece como x a la cuarta. ¿Hay x al cubo? No. Bueno, entonces lo tienen que poner a un término que diga x al cubo, completándolo con un 0. 0x al cubo. ¿Hay un x al cuadrado? No. También lo tienen que poner 0x al cuadrado. Después aparece el término 2x y finalmente aparece el número que no tiene x. De esa forma se ordena y se completa. Vamos a hacerlo para poder dividir. A ver, voy a modificar acá este número, porque si no iba a dar muy grande los valores. Esta ya hemos dado ya. ¿Había dado el segundo? Mejor, mejor. Así se acuerdan bien. Entonces vamos a completar y a ordenar el primer polinomio. De mayor a menor, es decir, de mayor exponente hasta el número que no tenga, hasta el término que no tenga letra, que tenga solo número. El primer término sería 6x a la cuarta. No hay x cubo, entonces completamos con el 0. Sumado o restado da lo mismo porque es 0. Así que ponemos más 0 x cubo. No hay x cuadrado, entonces ponemos 0x cuadrado. X a la 1 sí hay, que sería este, 2x. Y el último término es el menos 3. Siempre dividido x menos 2. Bien, una vez que está ubicado así, se arma una estructura, que es la estructura de Ruffini, que tiene esta forma. ¿Lo vieron el año pasado esto? En este lugar va este número cambiado de signo. Si acá es menos, acá aparece positivo. Si fuera positivo, quedaría negativo. Y ponen todos estos valores, incluido el menos 3, en este sector. Va a ser el 6, el 0, el otro 0, el 2 y el menos 3. De ahí entonces el primer número baja directamente hasta este sector. Este número se multiplica por este valor. Sería 6 por 2, que es 12. Y el resultado se pone debajo del siguiente número. Sería debajo del 0. 6 por 2, 12. Se escribe el 12 acá. Y entre el 0 y el 12 se suman. 0 más 12 nos da 12. Y de ahí en adelante se hace siempre lo mismo.
12 por 2, que es 24. Ese 24 se pone debajo del que le sigue. Se vuelve a sumar. 0 más 24. 48. Otra vez se hace lo mismo. 24 por 2, que es 48. Se pone el 48 acá abajo. 2 más 48, que es 50. 50 por 2, que es 100. Y se suma menos 3 más 100, como el menos 3 es negativo, quedaría 97 positivo. ¿Hasta ahí está entendido? Y Bien, si hay duda, acuérdense, pregunten nomás. De esta manera queda el resultado de esta operación de factoreo. El último término, el 97, se descarta porque si hiciéramos una división de manera tradicional, esto sería el resto. Es lo que no importa en nuestro cálculo. Y el resultado de la división son estos valores acompañados por la letra X a 1 grado menos que el más alto de los exponentes originales. O sea, va a quedar elevado al cubo, el grado más alto. Va a quedar 6x al cubo más 12x al cuadrado más 24x más 50. Ese sería el resultado de nuestra división. Y es el resultado de aplicar el caso de factoreo aplicando la regla de Ruffini.